Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Conecta, de Findedis. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en una transmisión más de cada 8 días. Hoy tenemos un programa que traíamos ya desde hace tiempo pendiente, Martita. Estamos muy contentos por fin poder tocar este tema. Hoy, buenas noches, Martita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, ahora vamos a hablar un poco acerca del cine y de pues este tema de la discapacidad. Y pues hoy nos acompañan grandes personalidades que de verdad estoy muy agradecida por, por su presencia y por aceptar esta invitación. Quiero empezar con Susana, que te presentes, que nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas y pues bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias, Marta. Alfredo, pues para mí es un honor estar aquí, primero que nada, porque en efecto, como muchos de mis compañeros aquí, soy cinéfila a más no poder y creo que el cine es uno de los mejores vehículos para realmente poder mandar los mensajes a la sociedad de manera correcta o de manera incorrecta. Entonces creo que siempre es necesario hacer un buen análisis de qué estamos viendo, por qué lo estamos viendo y cuáles son las cosas con las que realmente nos quedamos después de una película, cuál es la prioridad a la hora de desarrollar una historia y en términos de sociedad, ¿con qué nos quedamos? Entonces, hablar un poquito de mí, pues sería decirles, llevo muchísimos años cubriendo cultura y entretenimiento, y así lo llamo, porque jamás voy a separar el cine y el teatro de ello. Y es un honor estar aquí para pues, poder entrar a fondo, porque de eso se trata. Y cuando podemos realmente ver los temas en los cuales el impacto se ve a través de los años, y ahorita que me mandaron la lista de películas, vi una que vi en mi escuela primaria y me quedé, wow, ¿qué aprendí entonces y qué entiendo ahora? Hacer segundas, terceras, quintas lecturas de todo esto, creo que nos hacen personas mucho más críticas y mucho más informadas respecto a los temas tan relevantes, particularmente, pues ahora sí que este tema que tenemos hoy en la mesa. Muchísimas gracias. Pues bueno, ahorita vamos a que nos cuentes un poquito al respecto de esto que te recordó. Álvaro, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Marta, Alfredo, amigos. Me siento muy honrado, muy emocionado de estar aquí con ustedes porque, como saben, este es un tema que me importa. Soy crítico de televisión desde 1987. Amo los contenidos audiovisuales. Se me va la vida en ello. Tengo diferentes tribunas de diferentes tipos en diferentes lugares y todas están dedicadas precisamente a profundizar sobre esto porque creo que es importante. Y en el caso de la diversidad, de la discapacidad, bueno, ni se diga. Ahorita comenzamos a platicar porque no quiero quemar tiempo en las presentaciones, quiero que nos vayamos directo sobre la materia. Sí, muchísimas gracias. Yo también ya estoy que ardo por empezar ahí sí, pero vamos a presentarnos. Hugo, por favor. Hola, buenas noches, yo soy Hugo, soy cinéfilo y también me he dedicado un rato de mi vida a estudiar la discapacidad como un fenómeno social y aquí le cortamos para avanzar. Muchas gracias, Hugo. Víctor. Muy buenas noches. Yo soy una persona con discapacidad psicosocial, también cinéfilo, enamorado de todos los temas que tengan que ver con la discapacidad y los derechos humanos. Un gusto. Gracias, Vic. Bienvenido. Roberto. Tienes apagado tu micro. Perdón, es que Alfredo, pones la conversación a la hora del mal del puerco, recién acabado de comer y todo. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Encantadísimo estar aquí con grandes amigos conocidos como Susana, como Álvaro. Y bueno, pues como dicen todos, pues entremos en materia mejor. Tuve un programa de televisión que se llama Cinefilia, mantengo todavía un blog y bueno, pues soy un cinéfilo de a pie. Aprendiendo, viendo cine todo el tiempo y creo que es de lo que hay que hablar, ¿no? Y divertirnos y disfrutarlo. Bienvenido también. Y pues el día de hoy agradecemos a Alexa y a Yadira por la interpretación en lengua de señas. Entonces, pues adelante, Alfredo. Pues sí, pues antes de empezar y empezar a ver las películas que decimos, me quisiera que nos dieran ustedes
primera impresión de cómo se toca el tema de la discapacidad, cómo es manejado este tema, si se siguen hoy en día manejando estos estereotipos de la lástima, de que las personas con discapacidad no sirven, hay que tenerlas ocultas, o si han visto una evolución en el cine en cómo se va tomando el tema de la discapacidad. ¿Quién quiere empezar? Susana. Así es, Roberto. Ok, gracias, Roberto. Gracias, Alfredo. Pues miren, yo creo que estamos viendo dos cosas paralelas muy interesantes que están ocurriendo, porque la selección de películas que hicieron para platicar precisamente en este espacio me pareció extraordinaria. Como todo lo que está pasando estos días, hay que juzgarlas también con base al tiempo en el que fueron hechas y con base a el espacio y el lugar. Por muchos años, y esto es, a mí siempre me pareció pues hasta un poco molesto. Se decía, si tú te quieres ganar un Oscar, tienes que interpretar a una persona con una discapacidad o te tienes que, si eres una mujer hermosa, te tienes que ver muy mal. O habían como ciertas reglas no escritas, aunque no estoy tan segura que alguien no las haya escrito por ahí, que por muchos años han informado lo que se supone que es el buen cine, que es lo que se supone que es la buena actuación, y en algunos casos ocurre, pero en una gran mayoría de los casos creo que no es una representación justa o correcta o informada de la realidad. Ahora, cuando estamos hablando de cine ficción, no necesariamente tiene que serlo, pero creo que sí hay una necesidad y una obligación que tenemos de, pues, no informar mal. Yo pensaba, por ejemplo, mucho en lo que, pues, en su momento la película Rain Man, ¿no? Con Dustin Hoffman, o Yo Soy Sam con Sean Penn. Grandes películas, muy criticadas también por las personas que realmente sí tenían experiencia viviendo con esas condiciones, con esas formas de vida y la forma en la que el mundo alrededor se comporta. Creo que hay mucho que todavía podemos aprender. Ahora, hay películas también que nos dicen, caray, pues tal vez no hay límites, y creo que esas son en las que nos debemos poner el ojo y el corazón, y no nada más estar buscando cuál es la película que a la academia le va a gustar o que pues va a llamar la atención y nos va a hacer sentir mejores personas porque salimos contentos de ver esa película. Y entonces, como me identifiqué, soy mejor persona. No, el chiste es realmente llevarte algo que aprendiste, y que la representación sea auténtica y que sea justificada. Gracias, Susana. ¿Alguien más? Hugo. Sí, un poco, si me permiten, pues el cine no se puede disociar de la sociedad en la que se desenvuelve. El cine es un fenómeno cultural, artístico, histórico, y bueno, ustedes mejor que nadie lo saben, hemos evolucionado incluso en la denominación, ¿no? Desde personas incapacitadas, cuando lo decíamos en los 70, en los 60, 70 decíamos personas incapacitadas, después personas discapacitadas, hasta ir afinando lo que implica una condición humana alejada, entre comillas, de la normalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, el cine se ha movido también en esa función. Claro, siempre ha habido disrupciones en sus momentos, ¿no? Pero fundamentalmente el cine pasó, como decía Susana, de esa parte de conmiseración, de dar lástima, de generar el llanto fácil. Recordemos un clásico mexicano de Luis Miguel, cuando le amputan las piernas y grita ¡papá!, ¿no? Entonces, esa parte de esos papeles llamados a generar la lástima, la compasión, de casi darle el Oscar al que interpretara a una persona con discapacidad, como de las películas que nos mandaron, el de La Maestra Milagrosa o el de La Teoría del Todo, ¿no? El actor que interpreta a Stephen Hawking, que dices, ya va encaminado, ¿no? Se lo tienen que dar a fuerza, ¿no? Entonces, ha sido un avance histórico el del cine, el de darle este trato de conmiseración
hasta ir pues entendiendo la situación, las circunstancias de la gente con una discapacidad y su papel y sus necesidades, sobre todo personales, ¿no? Una persona con discapacidad, pues es un ser humano con miedos, es un ser humano también con necesidades, es un ser humano como cualquier otro ser humano, claro, con una condición que le limita en cierto punto, pero al final es un ser humano en la complejidad intelectual, psicológica, en la que pues, estamos todos involucrados al final, ¿no? Sentimos igual, tenemos la misma sensación, necesidad de afecto o de incomprensión, o al contrario, de efusividad, de sentirnos más, qué sé, ¿no? Entonces, el cine pues ha avanzado, de las películas que nos mandaron, pues ahí se puede ver la diversidad de toda esta situación, y qué bien, el cine lo ha reflejado en su momento, ha ido avanzando el cine también en la comprensión. Está esta película de Javier Dolan que es maravillosa, la de Mommy, ¿no? Entonces, pues eso ha sido el cine, ha sido ir reflejando, y bueno, también uno como cinéfilo, ahora que murió Cepillín, por ejemplo, mi hermano recordaba cómo, mi hermano que es 10, 15 años menor que yo, recordaba cómo lo llevé al cine y cómo lloramos, porque pues para nosotros a los 10, 12 años, Milagro en el Circo, pues era todo, ¿no? Era el gran cine, ¿no? Ya ahorita pues ya es como nuestro, ¿cómo le dicen? Nuestro deseo, nuestro secreto, así un poco para esconderlo en el closet, ¿no? Pero pues en su momento pues era lo que queríamos, era lo que nos gustaba, lo que entendíamos, y también en este tipo de cine, pues es, en su momento fue lo que vimos, y lo que nos hacía sentir algo quizá conmiseración, la lágrima fácil, pero ya con el avance, con ver otras cosas, leer otras cosas, conocer gente, sobre todo, Alfredo, conocer gente con una situación de discapacidad, una condición de discapacidad, bueno, pues eso te lleva a abrirte la mente, a abrir el cerebro, a pues entender que detrás de un problema así, o una condición, más que un problema, una condición así, bueno, pues hay muchísimo más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la riqueza de lo que nos mandaron para ver, y de lo que hemos podido ver a lo largo de la historia del cine. Gracias. Álvaro, por favor. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto, con lo que dijo Susana. Quisiera profundizar un poquito. Las cosas sí han cambiado en el cine, pero ojo, han cambiado por regiones, no han cambiado del todo en algunas otras ventanas de la industria de la comunicación audiovisual como la televisión. Es muy sintomático ver de la lista de películas que nos mandaron cómo pues la tendencia no es precisamente a exaltar el cine latinoamericano o el cine mexicano. Luego, es muy, muy interesante ver lo que pasa en el cine versus lo que pasa en la televisión, en el mundo de las series, en el mundo de las telenovelas, que hoy se están distribuyendo por las mismas plataformas, ¿ok? Ya como que las barreras, ya como que las diferencias se han roto, y ahí sí tenemos muchos problemas. Hay muchas cosas que hacer todavía. Sí tenemos estas películas que son maravillosas, ¿ok? Pero, ojo, no es un tema que se esté discutiendo con mucha fuerza como otras situaciones sociales. Y yo tengo que agregar a lo que decía Susana, por ejemplo, que en efecto, a mí que me invitan muy seguido a ser jurado en festivales, cuando tomamos la capacitación, nos aclaran que cuando hay papeles con discapacidad de algún tipo, son más puntos, porque cuestan más. ¿Por qué no se ha hecho una investigación de cuánto cobra un actor por interpretar a un personaje con discapacidad contra lo que cobra un actor por otra clase de personaje? Yo no sé. Porque, insisto, son cosas que se tendrían que estar discutiendo, son cosas que se tendrían que hacer, ¿sí? Y me preocupa, lo tengo que decir muchas veces, este contraste entre estos títulos maravillosos como los que nos mandaron o los que podemos encontrar en lugares como Netflix, y luego cambiar de canal y ver que todavía en Latinoamérica la discapacidad es un castigo, o la discapacidad es un pretexto para que los personajes sean perversos, sean siniestros, porque claro, entonces ellos tienen que ser malditos porque están inconformes, porque fueron castigados, porque...
Sí, hay mucho que discutir y hay mucho que corregir. Gracias. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más? Vamos con Víctor y después con Hugo. Víctor, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues como ya bien nuestros compañeros han señalado, el cine no ha hecho sino reflejar en algún sentido las aspiraciones de las masas, ¿no? Y en esas aspiraciones hemos visto historias de personas con discapacidad como, o bien, los ejemplos a seguir, los ejemplos de superación, los ejemplos positivos que en cierta medida impulsan este discurso llamado de porno inspiracional, ¿no? En el que personas sin discapacidad de pronto ven en la escena a una persona que tiene todo en contra y que sin embargo logra salir adelante, o por el otro lado, reflejar a las personas con discapacidad como esos seres incompletos, esos seres que de alguna forma son un elemento indeseable en la sociedad, que generan perturbación en los demás, particularmente cuando hablamos de personas con discapacidad psicosocial, personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, que han tenido alguna experiencia en el sistema de salud. Como bien dijo Álvaro, el día de hoy a nivel internacional podemos encontrar algunas historias que van más allá de estos discursos tradicionales acerca de la discapacidad. En México hay algunos ejemplos. Ahí están, quizás no estén en las grandes pantallas, quizás no los tengamos como la primera referencia. El día de hoy me viene a la mente, por ejemplo, esta película elaborada hace unos años donde participaron personas sordas, música ocular, si hablamos de un cine de tipo más experimental, o bien una película más reciente donde uno de los protagonistas tenía síndrome de Down, era una persona con síndrome de Down llamada El Alien y Yo. Son ejemplos que existen. Y sin embargo, en el cine mexicano todavía no podemos encontrar estas historias que dentro de el esquema de una película bien realizada que cuestione elementos sociales, también sea llamativa. Y menciono esta película de Netflix llamada Descuida, yo te cuido, en donde además participa una persona con discapacidad que no es para nada ejemplar, no es un villano, entre comillas. Entonces siento que el reto el día de hoy es que en las historias nos muestren las vidas de las personas con discapacidad. Por un lado, también que personas con discapacidad participen en la elaboración de estos productos creativos, ¿no? Como actores, directoras, obviamente, en fin, en todo el proceso creativo. Pero también, y esto como un derecho, que estos productos sean accesibles para las personas con discapacidad, ¿no? Que las personas sordas puedan enterarse de lo que ocurre en una historia, que las estén considerando también como parte del público. Igualmente las personas ciegas, las personas con autismo. Ese es el gran reto también el día de hoy, ver este tema de la creación audiovisual como un derecho para las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Hugo. Hola. Bueno, habla Hugo por si hay alguna persona ciega o de visual escuchándonos. Yo, para tratar de estar en contexto con esto, yo sí he visto un cambio en cómo a través de la sociedad y del cine, que es una representación social y de nuestra cultura, de una cultura muy global, porque el cine al final de cuentas es creo que el producto artístico más globalizado de la historia, más que la literatura. Sí veo ya un cambio en la concepción de la discapacidad, ¿no? En un poco más acercada al modelo social. Y ese cambio lo veo, me parece, a partir de a partir del año 2000. La convención se vino en el 2006, pero ya los orígenes de la convención son previos en diversos movimientos sociales, ¿no? Como lo vamos a ver en Crip Camp, que es la primera película que vamos a analizar como documental. Yo sí he visto un cambio en el tratamiento en la discapacidad, particularmente La familia Bélier de Eric Lagertau del año 2015,
de Sessions con Helen Hunt, dirigida por Barry Levin en el 2012, donde sí se aborda el tema de la discapacidad desde el modelo social. Y sobre todo, hay una película que tuve oportunidad de ver en estos días, que es este remake de La ventana de enfrente, de Christopher Reeve, Sí. donde se adapta, el personaje no necesariamente tiene discapacidad, en el original, no, el personaje no tiene discapacidad. Después lo adaptan a la situación de Christopher Reeve, a su cuadriplegia, y se vuelve ya un referente de cómo explotas a un actor desde una perspectiva limitada en su movilidad, pero el actor sigue ahí, o sea, Christopher Reeve sigue ahí, ¿no? El actor que ya había representado a Superman 20 años antes, sigue ahí. Entonces, yo quiero finalizar con esto. Si hay un cambio de paradigma, si hay nuevas películas que se están generando y generando este asunto que la discapacidad es una cuestión que está en el entorno y no en la persona. Y lamentablemente también seguimos viendo productos donde la discapacidad sigue estando en el entorno de la persona. Para reflejo más claro, Yo antes de ti, ¿no? Creo que fue una película bastante criticada por el tema de la discapacidad y de la eutanasia, pero si nosotros vemos la discapacidad y la eutanasia y es una comparación con la que quiero terminar, el mismo tema lo maneja Mar Adentro de Alejandro Amenábar, creo que es del 2000 y algo, y ahí vemos el mismo tema, ¿no? Una persona con movilidad reducida, que también decide por eutanasia, pero creo que el tratamiento que le da Amenábar el entorno de esa persona es muy distinto al que le dan en esta novela, esta comedia romántica, ¿no? Entonces, sí hay un cambio y sí es a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver unas escenas de la película 37 segundos que se transmite por Netflix y ahorita la comentamos. Bueno, yo quisiera ponerle en esta película varias cosas que me llamaron mucho a mí la atención. En primera, que se me hace extraordinario, es que me puse ahí a investigar y la actriz realmente tiene una discapacidad, es una persona con parálisis cerebral, y esto se me hace magnífico que se empiecen a interpretar estos personajes con personas que realmente saben cómo se vive esta experiencia. Otro tema que se me hace súper interesante es cómo se empieza a tocar el tema de la sexualidad. Dejamos de ser asexuadas las personas con discapacidad y se nos otorga este derecho, ¿no? Que no debería de ser así otorgado mágicamente, lo tenemos, pero por mucho tiempo se nos ha quitado. Esto se me hace súper maravilloso en esta película. Y esta parte de cómo ella encuentra más empatía en personas que ni siquiera conoce que las personas que están a su alrededor, ¿no? En el mismo caso de su mamá, que hay una dependencia con ella, y en el caso de la persona que la explota laboralmente, ¿no?
Pero bueno, ¿quién quiere empezar a platicarnos sobre esta película? ¿Quién levanta la mano? Hoy, Roberto. bueno, más allá de todo esto que acabas de decir que es real y que quizá desde un punto de vista sea lo que resalta, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención, más allá de estos puntos que me parecen correctos, pero a mí lo que me llamó la atención es el desarrollo visual, ¿no? Ese nexo, esa relación entre la realidad y el anime es maravilloso. Entonces, bueno, pues casi depende de los gustos o del interés de cada quien o del momento en el que uno ve la película, pero pues yo en esta parte de 37 segundos, yo me quedo con la maravillosa exposición y es la riqueza del cine, ¿no? Es la riqueza de las lecturas, porque que pasa en cualquier arte bien desarrollado, uno se queda pues con lo que le aporta. Y yo la verdad, no sé si lamentarlo o exculparme o vanagloriarme, no lo sé, pero a mí esta parte de la película, lo que más me llamó la atención, lo que más me aportó es este traslape entre la realidad y el anime. Es increíble el tratamiento visual, uno lo deja muy fortalecido en la parte intelectual, toda la exposición del tema, del personaje, pero la parte visual, yo aquí sí, yo me quedé con la parte visual, maravillosa. Gracias, Roberto. Sí, yo quiero comentar nada más antes de continuar, un poco a mí lo que me llamó la atención de esta película. De entrada, cuando vi el título, como que no lo entendía, empecé a ver la película y dije, o sea, como que todavía no lo entendía, sino más adelante, y es como súper importante, ¿no? Esta reflexión que se hace con respecto al título de la película, porque justo ella tiene una hermana que es, no recuerdo si es gemela, pero estos 37 segundos, por lo que ella nació después de la hermana, fue que, o sea, como lo que detonó a que tuviera la parálisis cerebral. Entonces, creo que también eso es como muy, el hecho de ver estas realidades, creo que también es muy importante. A mí también me encantó la parte del anime y otra cosa que me gusta mucho es cómo ella, en esta búsqueda también de querer como conocerse, lo hace también a través del anime y bueno, pues hace una serie de cosas, sale y encuentra personas que la pueden apoyar y todo, pero la verdad es que esa parte también a mí me gustó muchísimo. Adelante, Álvaro, por favor. Bien. Primero que nada, quiero saludar a todas las personas que están participando en los chats en Facebook. Quiero comentar que Claudia Salazar menciona Gaby, la película de Mandoki. Creo que es bastante importante. Muchas gracias a Quique Vázquez por sus comentarios, a Héctor Vilanova, bueno, siguen los comentarios de Claudia Salazar. A todos, de veras, son muy amables por estar con nosotros. Primero que nada, vean 37 segundos. Búsquenla, la van a encontrar facilísimo ahí en Netflix. Y a mí me encantó porque siento el poder total de otra cultura. Siento el poder de la cultura pop, de la animación japonesa, siento esta cuestión de profundo respeto y de cómo el respeto hacia la mujer, de respeto hacia la persona con discapacidad, pero además siento el contraste respecto a lo que vivimos en Latinoamérica, siento el contraste respecto a lo que vivimos en México. No deja de ser una película preciosa, una película con un gran mensaje, pero sobre todo una película para disfrutar. Y es que de repente se nos olvida eso, que esto también se disfruta. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Susana. También te vi la manita levantada. Adelante. Sí, Marta, y fíjate que me voy mucho con el tema que tú pones sobre la mesa, porque muchas veces creemos que estamos completamente alejados a la realidad de alguien más y entonces que nunca vamos a poder tener, aunque deseemos tener esa empatía, pensamos, son mundos completamente aparte. Y cuando hablamos de 37 segundos de tu vida, que es lo que yo paso por lo menos 7 veces al día encontrando mis llaves, ¿no? Que te pueda cambiar para siempre, pero que a la vez no te tenga que definir, porque puedes convertirte en una persona absolutamente
única, propia y que va por lo suyo, porque este personaje lo que me encanta es que dice, yo quiero ir por lo que yo deseo y pues entiendo que en casa me van a querer proteger y no van a querer que pase, que me salga de aquí, me van a querer controlar, pero soy un ser humano completo y esos 37 segundos no me van a definir. Me encanta. Y creo que es uno de los mensajes más importantes que podemos llevarnos, porque todos tenemos alguna versión de 37 segundos, claro, algunos mucho más complejos y difíciles de llevar a sacar adelante que otros, pero creo que nos puede dar mucha más empatía como seres humanos un planteamiento así, y coincido con mis compañeros, la mezcla entre el anime y esa fuerza de vida que se junta es espectacular para dar ese mensaje. Muchas gracias. Víctor, adelante, Hugo, por favor. Muchas gracias, Martita. De nuevo, un comentario de Hugo. Primero que nada, quiero rebatir a mi muy querido amigo Alfredo, y es el hecho de que nos menciona que qué bueno que estos papeles son hechos por personas con discapacidad. Yo creo que un actor puede o debe representar cualquier papel, ¿no? Efectivamente, como decía Susana y también Álvaro, el representar personas con discapacidad han significado retos actorales y por lo tanto se les han dado ciertos puntajes para nominaciones al Oscar, ¿no? Recordar a Dustin Hoffman en Rayman, recordar a Joaquin Phoenix en Joker hace unos días, es Una mente maravillosa con Russell Crowe, ¿no? Al menos son los que recuerdo que tuvieron nominaciones. Yo soy Sam también de Sean Penn. Pero el problema de la inclusión, yo creo, es que las personas con discapacidad que son actores, y creo que fue lo que no pude decir hace rato con Christopher Reeve, siempre hacen papeles de personas con discapacidad. O sea, nosotros sí podemos ver que haya una persona sin discapacidad que haga el papel de una persona con discapacidad, ¿no? Eso, digamos, hacia ese lado, siempre lo hemos visto, ¿no? Daniel Day-Lewis también en el pie izquierdo, ¿no? Pero hacia acá, el único experimento que yo recuerdo, y lo digo experimento porque fue a ver cómo salía, fue La ventana indiscreta con Christopher Reeve, que el papel original, que es un remake, no era una persona con discapacidad y luego lo adaptan, y la idea es de que el personaje en sí no tenía discapacidad, pero adaptan un poco eso. Y eso es lo que no vemos. O sea, si vemos actores sin discapacidad hacer papeles de personas con discapacidad y la viceversa no vemos. Y finalmente, 37 segundos. Es una muy buena película y yo lo que rescato en el tema de cine y discapacidad es que se ve un poquito en los cortos, pero al igual que Álvaro, los invito a verla, es que uno de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad en tu sociedad es que la discapacidad define lo que vas a hacer o lo que vas a dejar de hacer cuando la quieres, ¿no? Y lo vemos en el caso de esta niña que ella quiere ser dibujante de anime, ¿no? Y se enfrenta a una enorme cantidad de retos por las condiciones del entorno, no porque tenga parálisis cerebral y porque es una silla de ruedas, sino porque el entorno no espera o no tiene la expectativa de que haya una persona con parálisis cerebral que primero que nada pueda dibujar también y segundo pueda contar una historia en una expresión cultural demasiado arraigada en Japón y en el Oriente como es el anime. Entonces, ese es el valor que yo le doy a 37 segundos de que nos permite ver cómo la discapacidad como una condición social determina la vida de las personas y no les permite vivir o elegir el tipo de vida que quieren, ¿no? Si esta historia fuera contada por una niña que no tiene parálisis cerebral, no tendría quizás ese impacto. Pero la reflexión que les dejo a nuestro público y a los compañeros que nos acompañan en el panel es: la discapacidad como condición social define la vida de las personas. Gracias. Si me permites meter el desorden, Alfredo, Claro. retomo el comentario de Hugo. Mi querida Susana, regresamos a la discusión. ¿Solo las personas asiáticas pueden interpretar personajes asiáticos? ¿Quién tiene derecho a contar qué historia, no? Solo los personajes de raza afro pueden interpretar papeles de negros. Es la discusión de los últimos años. No, ¿y cuántas mesas redondas hemos hecho al respecto, mi querido Roberto? Así que me encanta, en efecto, poder traerlo a la mesa en ese sentido.
el tema aquí es, muchas veces se dice, a ver, hablando de un tema completamente ajeno, pero que es paralelo, un personaje, un actor trans, o ya sea como se identifique, solamente debe hacer un personaje. Cuando un personaje cis, que se identifica como mujer, hace un actor trans, como fue un personaje trans, como fue el caso de Felicity Huffman, fue un escandalazo, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién puede contar estas historias? Creo que en ese sentido, pues los actores que tengan la capacidad en el sentido actoral, y eso viene de muchos lados y no estamos limitados a las clásicas estructuras de Hollywood, sino hay mil maneras de hacerlo, de contar esa historia, pues son las personas que lo pueden y deben hacer. Pero pues estamos en un tiempo en el que nos estamos peleando por quién tiene derecho a contar qué historia, y yo creo que poder contar estas historias de todas las maneras, y en efecto, darle trabajo como actores a las personas que lo pueden hacer a partir de su conocimiento por haber vivido esta forma de vida, pues me parece fantástico, pero no debe ser el único límite. Bueno, descalificaron a Scarlett Johansson por Ghost in the Shell, ¿te acuerdas? Sí, porque pues no era asiática. Y no importaba la película, importaba que ella había hecho el papel y estaba mal, ¿no? Y no estaba tan mal, nada más no era asiática. No. La cuchara, el escándalo de Robert Downey Jr. ganando un Oscar como actor secundario en una película de comedia que hace se maquilla con un actor negro. Mexicano. Tropic Thunder, enorme. Exacto. Fue también un escándalo en aquel momento. Sí. Porque había un antecedente de los orígenes del cine, del cantante de jazz, ¿no? Entonces, sí, Hollywood traía repetición de estereotipos también, ¿no? Ajá, Hollywood traía esos tipos los que identificamos a ciertos colectivos. Pero aquí, y ahí entramos un tema súper complicado, ¿no, Víctor? Porque ya estamos, esa película era una sátira, se estaban burlando del racismo. Pero bueno, ahorita vivimos en esos tiempos en los cuales es completamente imposible para la gente aparentemente distinguir una burla a un mal comportamiento que hacer ese mal ahora sí que elevar ese mal comportamiento. Y creo que se aplica en todos los casos, y sin la menor duda no es la excepción, ¿no? Y yo nada más menciono que este reclamo de las personas con discapacidad a ser ellas mismas las que representen las historias tiene que ver mucho con una lucha política, una lucha porque las minorías históricamente discriminadas rompan estos ciclos de exclusión, ¿no? Obviamente, como bien se ha señalado, aquí lo que valdría es la calidad interpretativa del actor, de la actriz, y quizás en ciertos casos una persona sin discapacidad pueda representar ciertas historias, pero si existe el actor, que esto es lo importante, si existen esos actores con la capacidad y tienen una discapacidad, creo que como una forma de acción afirmativa se les tendría que reconocer primeramente a ellas y a ellos. Álvaro, por ahí. Sí, es que aquí estamos juntando varios temas. Por un lado está el tema propiamente cinematográfico, donde todos los actores pueden interpretar todos los personajes bajo todas las circunstancias, se puede. Pero por el otro tenemos una situación que se parece un poquito al comentario que hice de la otra película, o bueno, de la otra pregunta. Estamos ante una industria que se niega a darle trabajo a las personas con discapacidad. Tenemos historias de actores con discapacidad que están en su casa. Primero, porque no se escriben personajes para ellos, porque no se hacen producciones para ellos, pero además porque cuando se escriben y cuando se producen, no se les toma en cuenta. Es como ser discriminados por tener una discapacidad dentro de una historia que se supone está hecha para hablar de la inclusión en temas de discapacidad. Es muy loco, pero está pasando. Roberto, ¿querías comentar algo? No. Hugo, por favor. Completando esto ya para pasar a la siguiente película, tenemos el caso de Marlee Matlin, ¿no? Marlee Matlin ganó un Oscar, es una persona sorda. Ganadora del Oscar. Ganadora del Oscar.
y nunca volvió a tener películas. O sea, vaya, nunca volvieron a explotar su talento, porque siempre querían, y porque uno de los reclamos de ella es que siempre querían darle papeles de persona sorda, cuando en realidad ella podía interpretar cualquier otro papel. Mismo caso de una película de 2005 brasileña de Beto Verán, Crimen Delicado, donde también hay una actriz con discapacidad, Lilian Tauri, muy guapa, pero que también ella lo ha denunciado. ¿Por qué te retiraste del cine? Yo no me retiré del cine. Lo que pasa es que querían encasillarme en papeles de una mujer con discapacidad, y yo creo que yo tengo el talento para hacer otro tipo de papeles, ¿no? Y con eso concluyo. Solamente como un comentario al alcance, el otro lado de la moneda, cuando estamos viendo algo como X-Men y vemos el personaje de Patrick Stewart, el profesor Xavier, a mí me parece pues, que es una proyección impresionantemente positiva de lo que este personaje es. Obviamente Patrick Stewart no vive en una silla de ruedas, ha hecho 1,000,000 de personajes, pero a mí no me gustaría perder la oportunidad también de ver un actor de ese calibre hacer ese personaje simplemente porque no es su realidad. La actuación es mentir en cierta forma y mentir con convicción. Entonces sí, tenemos las dos partes, ¿no? Definitivamente tenemos que ser incluyentes y ahorita podemos hablar del tema de los subtítulos si quieren, que es toda otra historia, pero pues no perdernos de esas grandes actuaciones. Claro, vamos a pasar a la siguiente película. Ya no los vamos a reproducir porque Facebook nos mandó ahí un mensajito de los derechos, entonces ya no vamos a poderlas transmitir. Pero bueno, vamos a hablar ahora de Colegas. Martita. Híjole, no sé, hay como varias cosas que creo o de que vi de la película, pero definitivo aquí algo que puedo rescatar es un poco como esta parte también de descubrir y de poder como explorar algunas otras cosas mediante esto que estos chavos escapan de la escuela, todo lo que empiezan a hacer, esta complicidad que también tienen, pues en hacerlo juntos, que en cierto momento parecía que todo iba bien y que pues ellos mismos lo iban construyendo o esa historia que se iban construyendo y descubrir también un poquito esta parte de su sexualidad. Bueno, también son actores con discapacidad y bueno, eso es como lo que a mí me llamó más la atención, pero adelante Álvaro. No, síguele, yo levanto la mano para que me apunten en la lista, no, síguele. No, ya acabó mi comentario, ahora Yo nada adelante. Más, un pequeño comentario. En esta parte de la sexualidad, en el caso de las personas con síndrome de Down, se me hace súper interesante porque además los hemos catalogado como eternos niños siempre, ¿no? Entonces, esta parte se me hace súper interesante en el caso específico del síndrome de Down, ¿no? Pero vamos, Álvaro, por favor. Voy a ser breve porque quiero que esto fluya. Me interesa mucho revisar el chat, me interesa mucho la participación de la gente que nos está viendo en directo. Aquí destaco varias cosas. Primero, estamos hablando de equipo. Eso es maravilloso. Eso hace una diferencia radical frente a la mayoría de estas películas. Y luego, es una película de nuestra región. Será brasileña, pero es latinoamericana. Tenemos vínculos por ahí, tenemos lazos. Y eso también hay que celebrarlo. Por favor, a todas las personas que nos están viendo en este momento, búsquenla. Gracias. Gracias, Álvaro. ¿Alguien más? ¿Quién levantó la mano? Hugo. Ahora, un breve comentario sobre la película y también sobre la expectativa de la discapacidad. Como entre 10 segundos, vemos que aquí también la discapacidad define no solamente las actividades que podemos hacer, el tipo de vida que queremos hacer, sino también define los roles que podemos asumir en nuestra sociedad, ¿no? Y esta película yo no la terminé de ver, pero lo que me gusta mucho es que hay una institución en donde hay diferentes tipos de niños, o sea, bueno, niños con diferentes realidades y diferentes estratos sociales y diferentes niños con discapacidad, niños sin discapacidad. Y eso es una parte importante de la inclusión, ¿no? Cuando nos dicen en la estadística, en México hay 8 millones de personas con discapacidad, pues es del tamaño de un estado de la República, ¿no? Y dices, ¿y dónde están? O sea, ¿dónde los encuentro? ¿Dónde viven? ¿Por qué nunca los veo en la calle? ¿Por qué nunca los veo en la escuela, en el estadio de fútbol, en el antro, en el mismo cine? O sea, ¿por qué nunca los veo?
Y es precisamente por estas barreras que pone la sociedad y que hacen que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, estén en una escuela especial, ¿no? En México. Aquí termina mi comentario. Gracias. ¿Alguien más? Pues, si me permites, básicamente retomo del comentario de Hugo esta parte también de que un poco la idea cuando se plantea el tema y cuando uno habla de estos temas también es como estás hablando de una minoría, ¿no? Y como mencionaba Hugo, la cifra yo no la conocía, pero bueno, minoría, cuando hablas del tamaño de un estado de la República, bueno, pues es cuestionable, ¿no? Entonces, sí. Igual cuando se dice la minoría de raza negra, ¿no? Pues son creo que la mitad, el 50% de la población de Estados Unidos, para empezar. Entonces, sí, tener mucho cuidado y el cine, pues cuando se mete en esos temas, sí, está apelando a sectores mucho más amplios. Yo creo que sin temor a equivocarme, cualquiera de nosotros siempre conoce a una persona con una discapacidad. Y eso te habla que efectivamente no es una minoría, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Algún comentario? Adelante, Víctor. Gracias, Alfredo. Pues yo señalar que la representación que se hace de personas con discapacidad intelectual particularmente, en muchas ocasiones afianza esta percepción de que se trata de personas que tienen que ser tuteladas. En la medida en que en la realidad vemos a muy pocas personas con discapacidad intelectual como parte de la sociedad. La mayoría de ellas o están bajo el cuidado de sus familias o están institucionalizadas. Y quizás ahí está un gran reto para la industria cinematográfica, para las artes cinematográficas, mostrar estas historias, cuestionar estos modelos de tutela que oprimen a personas con discapacidad intelectual. Yo hace algunos años, un par de años, vi esta película española llamada Campeones, que siendo honesto me gustó, pero si vamos más a fondo y desmenuzamos un poco la historia, deja mucho a deber en cuanto a presentar una posición crítica de lo que viven personas con discapacidad, de esta falta de acceso a derechos, de falta de vida en comunidad, ¿no? Porque muchas veces las historias que lo representan, lo repito, los presentan más como estos personajes simpáticos, cándidos, ingenuos, que si de pronto manifiestan parte de su sexualidad, también lo hacen de una forma chusca. Entonces, eso es lo que yo creo que se tiene que atender también, el tema de ver a las personas con discapacidad intelectual frente a las enormes barreras sociales que les impiden ejercer sus derechos. Gracias, Vic. Voy a leer algunos comentarios que nos hacen por acá en Facebook. Y, por ejemplo, hay alguien que dice que pues es incómodo cuando vas en silla de ruedas en el cine, pues que te ponen hasta el frente de la pantalla, ¿no? Y bueno, sí, eso es algo súper común. Bueno, varios comentarios de que está muy buena la charla. Hay algunas sugerencias como la de Yo Soy Sam. Bueno, alguien más pone la vida de... Ay, perdónenme, es que no me deja avanzar. Sí. Un poco también es lo que aplauden los comentarios de Álvaro. Alguien también más habla sobre el asesinato de una persona sordomuda. Este porno aspiracional también que de pronto se puede llegar como a ver en estas historias del cine y de que, bueno, todo es al primero trágico y al final todo es bello. También un poco, ¿no? Como criticar esa parte y no sé, ahí también qué opinan acerca de esto, ¿no? O sea, historias de pronto que sí tienes como todo adverso, pero pues termina siendo todo maravilloso. Y entonces ahí pues también ustedes qué opinan, ¿no? Digo, la vida real no siempre es así, pero ¿qué opinan de esta parte, no? Susana. Adelante, Susana.
Creo que es muy interesante porque hay muchas, bueno, no muchas, hay de hecho solamente ciertas maneras de estructurar una historia, tanto en la literatura como en el cine, como en el teatro, para lograr un final, y en muchas ocasiones un final redondo, un final que te lleve a una travesía con una conclusión que verdaderamente nos llegue a muchos lugares. Y creo que hemos vivido por muchos años influidos por una cultura en la que nos dice, y vivieron felices para siempre, lo cual no es cierto y nunca va a ser cierto, y mucho menos para las princesas de Disney, pero por supuesto que no va a ser el caso pues, de un Stephen Hawking, que en efecto fue interpretado de una manera extraordinaria hace unos cuantos años por Eddie Redmayne, pero que se estrenó la película y el hombre con el universo de ideas y de inteligencia y de todo lo que podía haber hecho en su mente, murió por la misma enfermedad porque ahí había una discapacidad, pero también había temas de deterioro cognitivo, pero nunca lo perdió y lo perdimos temprano. Eso no es un final feliz. Pero con lo que sí nos podemos quedar es con todo lo que sí fue y entenderlo. Y creo que esa es la función primordial de contar estas historias. Quedarnos con esa travesía, no solo con el final. Lo mismo en Una mente brillante, ¿no? Por supuesto, estamos viendo el deterioro de este personaje interpretado maravillosamente por Russell Crowe, pero al final de cuentas sabemos que él no va a terminar bien. Sin embargo, esa travesía dejó al mundo mucho mejor. Y como eso, muchísimas historias. Entonces, la forma de estructurar la historia debería tal vez dejar de tener tan rigurosas fórmulas que Hollywood nos ha implementado como regla, o Hollywood o las telenovelas, ahí me podrá decir Álvaro si me equivoco, o los cuentos de hadas, porque hay mil formas de llegar a una conclusión positiva sin que sea un final feliz. No es lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora vamos a ver la de Perfume de Mujer. ¿Con quién iniciamos? ¿Quién quiere hacer el primer comentario? Si me dejan, fíjense Adelante, que Roberto. cuando yo vi la película la primera vez en cine, y después la he visto muchas veces en la televisión, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, a mí me arrobó la interpretación de Al Pacino, y jamás vi la primera vez la película como no interpretada, sino con un personaje ciego, la verdad. O sea, a mí me robó la actitud ante la vida del personaje, y luego la carga emocional y vivencial que le va trasladando a su pupilo, a Chris O'Donnell. Y muchos años después, ya después vi, pues sí, es que es un personaje ciego, pero es ese tipo de películas que, no sé si mi apreciación es correcta, que la condición no determinaba al personaje en el papel, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero sí, yo me acuerdo perfectamente que yo la vi y estaba robado, pero no caí en la cuenta de que era una persona con una discapacidad visual, ¿no? Hasta mucho después, porque el tipo vive con una intensidad que los ojos no le hacen falta. Gracias. Gracias. Susana, por favor. Perdón, he hablado mucho, pero respecto a lo que dice Roberto, es absolutamente cierto. Pero, y una vez ya sacando conclusiones, dije, creo que a mí me destruyó mi prejuicio. A mí me destruyó afortunadamente el prejuicio de pensar porque me parece uno de los personajes más sexys de la historia del cine, y con quien yo me iría a bailar en ese salón maravilloso de baile donde va con Chris O'Donnell y saldría flotando de ahí. Me parece que ahí se destruyó algo que ni siquiera sabía que era un prejuicio, pero creo que fue muy bien logrado por eso, porque nunca dejamos de ver que era ciego, pero tampoco dejamos de ver que eso lo iba a detener. Entonces, el personaje era quien era. Yo hasta la fecha lo amo. Bueno, es Al Pacino, pero a ese personaje lo amo. ¿Quién más? Hugo. Creo que Álvaro alzó la mano primero, por derecho, ¿no? ¿De verdad?
contigo. Y ahorita, Yo les voy a decir algo. A mí es una película que es una muy bonita historia, pero el tema como refleja la discapacidad es pésimo. Primero que nada, porque eso no sucede con una persona ciega, ¿no? Y digo, yo he tenido los años de investigación en esto, he escuchado a personas ciegas que de alguna manera han tenido la oportunidad de verla, ¿no? Que también los ciegos ven cine, y nos dicen, es completamente, o sea, es irreal, ¿no? Es más, yo he escuchado a gente, yo respeto mucho a cada quien, no sé si Víctor pueda comentarlo, pero esto es justamente lo que no queremos las personas con discapacidad, el colectivo de personas con discapacidad, queremos se nos represente, porque de verdad es irreal, ¿no? O sea, por más allá de una rehabilitación adecuada, porque si recordamos la historia, es un veterano de guerra que pierde la vista a través de su carrera militar, y desarrolla una rehabilitación maravillosa, ¿no? Como bien dicen Roberto y Susana, pues pareciera que no es ciego. Y creo que justamente el tipo de películas que como historia es fascinante. O sea, yo no estoy criticando la historia ni criticando la gran actuación de Pacino, que creo que ganó un Oscar, ¿no? Pero sí creo que no es justamente cómo se debe representar a una persona con discapacidad, porque es literalmente imposible que una persona ciega desarrolle esa rehabilitación y esa adaptación a su entorno. Gracias. Gracias. Víctor. Creo que estaba Álvaro antes que yo. Álvaro. No, Víctor, yo quisiera que tú platicaras porque tu perspectiva se me hace muy interesante y luego al final, si quieren, remate. Muchas gracias. Yo solamente señalar, apoyo lo que dice Hugo. Sí, creo que cuando se hace un personaje con discapacidad hay que documentarse cómo es la vida de una persona ciega rehabilitada, que es muy distinto a los ciegos que nacen con esa condición, las personas ciegas que nacen con esa condición, que a lo mejor tendrían más habilidad para reconocer elementos en el entorno, pero una persona que adquiere la ceguera no suple esta ausencia de capacidad de ver con otras habilidades que pueda tener. Entonces, sí me parece muy oportuno tu comentario, Hugo, y señalar que esta película, Perfume de Mujer, es un remake. En 1974 se hizo la versión original en Italia, el personaje que en la versión estadounidense hace Al Pacino, en la original la hace este maravilloso actor Vittorio Gassman. Y en su momento, mucho antes de que yo me involucrara en el tema de la discapacidad, también me pareció una película interesante, disfrutable. Pero obviamente pasa el tiempo y uno empieza a advertir todos estos elementos que ya contando con información decimos, pues, no está tan bien, ¿no? Y retomo lo que mencionó Susana en un comienzo. También hay que entender el contexto en el que se crea cada obra para tampoco terminar destruyéndolas y decir, no, pues tampoco sirve, olvidémosla o metámosla al cajón de la basura porque no está de acuerdo con una perspectiva de derechos humanos. Gracias, Víctor. Álvaro, por favor. Les voy a contar muchas cosas. Primero, me sorprendió ver Perfume de Mujer en el listado de películas para discutir el día de hoy, porque es una película muy vieja. Y la mayoría de los títulos de los que estamos hablando son recientes, están muy, muy actualizados. Es una película para el debate. ¿Por qué? Porque quienes vivimos el fenómeno en los años 90 estaremos de acuerdo en que a todos se nos hizo divina, a todos se nos hizo positiva, perfecta, qué cosa de barbaridad, tanto como película de entretenimiento, como ejercicio romántico, como, ojo con lo que voy a decir, en aquel momento poner sobre la mesa el tema de la discapacidad. En aquel momento, en aquellos años, esto era ideal, esto era magnífico, porque claro, ahora sí vamos a comprender a los débiles visuales, y entonces, me encantaría hacer así como que Cine Club con las nuevas generaciones, con el público del siglo XXI, a ver qué opinan de esto que en los 90 era como una idealización en aras del optimismo, en aras de tratar de, ojo,
hablar de discapacidad sin hablar de lo que en aquel entonces era como obligado, que era un viaje a la depresión, un viaje al castigo, un viaje a la miseria. Es bien interesante que hayan escogido Perfume de Mujer como parte de esta película, como parte de esta mesa. Pero ojo, también quiero comentar otra situación, porque yo la viví. En aquel entonces yo escribía telenovelas y recuerdo que ante el impacto de Perfume de Mujer, muchos juramos que iba a iniciar una nueva época donde se iba a apostar mucho por esta clase de películas, donde se iba a apostar mucho por incluir estos temas en las telenovelas, por poner protagonistas con discapacidad que salieran en este tipo de retrato fantástico, ideal, maravilloso, pero miren lo que son las cosas. No hubo réplica, no hubo movimiento, no hubo nada. Algo pasó por ahí, algo parecido a la discriminación. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Ahora vamos a ver la de Un milagro para Helen Keller, hablando de películas, pues, un poco pasadas. Y nada más aquí, digo, es un poquito, a lo mejor como un poquito de la vida de Helen Keller, pero bueno, ella fue una escritora, una oradora, activista política también, y pues bueno, ella a raíz de esta enfermedad adquiere la sordoceguera. Entonces, me gustaría mucho que empezáramos a ver con quién iniciamos. Roberto, yo veo que tú quieres. Yo siempre espero que Susana dé el primer paso. Pero bueno, bueno, pues como decíamos, ¿no? Ya desde que uno ve la firma Disney en una película, pues más o menos prevés lo que viene. Y pues ciertamente la versión disneyana de la vida ha permeado mucho del cine, para bien y para mal. Yo insisto, como dije en mi primer comentario, el cine pues es un hecho histórico, ¿no? Y se va adecuando a las diversas etapas de la sociedad. Y ya lo decía Álvaro con Perfume de Mujer, bueno, en su momento para nosotros fue increíble y retomo lo que dijeron Hugo y Víctor, que no estaba yo tan equivocado, ¿no? Vi la película y dije, no, pues no me di cuenta que era una persona ciega, porque quizá no era el elemento a resaltar, sino otros, ¿no? Pero en este caso, el del Milagro para Helen Keller, bueno, pues es una visión que pues dominó muchos esquemas, me parece, desde el cine animado de Disney con las princesas, cómo se veía a la mujer, cómo se ve a la mujer en esa época, y el mismo Disney ha cambiado de sus princesas a sus últimas películas, pues igual también aquí, ¿no? Esta película, insisto, vi en la firma Disney, vi un pedacito, yo la recuerdo haber visto en algún momento en cable, y sí, me parecía y me parece esa versión edulcorada, esa versión, ¿cómo decirlo? Pues muy Disney, de cómo son las cosas en la vida, y pues básicamente ese es mi comentario, ¿no? Afortunadamente, aún en la época de esplendor de Disney, siempre había elementos disruptivos, ¿no? Siempre hubo cineastas disruptivos, siempre hubo películas disruptivas, y aún ahora, cuando Disney da un paso adelante en la inclusión, en hacer películas más profundas, también sigue habiendo un cine más disruptivo en todos los temas, en del asunto de la discapacidad, pero en cualquier otro de los temas, y esa es la que le da riqueza al cine. Hay gente que se queda solo con esta visión, hay gente que acude y que ve otras cosas y que tiene otro punto de vista, y eso me parece lo más maravilloso de la condición humana, ¿no? Del arte, sobre todo. Gracias. Susana. Es que yo tengo una experiencia muy particular y muy bella con esta película. Entiendo, sí, llevamos toda nuestra vida analizando la de Disneyificación de las cosas, pero yo esta cinta la vi en la primaria. Nos pusieron la película en la escuela y me acuerdo perfectamente, estábamos en la entrada de la biblioteca de la escuela, había un salón, es un momento que tengo muy grabado en mi vida. Me acuerdo que la vi y como niña, porque estaba en tercero de primaria probablemente, así que fue hace mucho,
La vi y pues sí era muy fuerte para mí, y no por los motivos que hoy en día sería una película que probablemente nos querrían cancelar, porque en efecto habían esclavos en la casa y habían, o sea, habían una cantidad de cosas que hoy en día ya no serían aceptables, pero es una historia basada en algo real, en una historia real, tal vez la forma en la que es narrada, pues sí, pasa a través de Mickey Mouse, pero en su momento, como primer impacto y como mensaje, porque me acuerdo que la discutimos después con alguien que venía para hablarnos del tema, y tal vez fui muy afortunada de ir a una escuela que hacía eso, pero nos dijeron, no todo mundo tiene los mismos accesos a la información, a la comunicación, a la vida que todos ustedes. Entonces tienen que entender que, que hay muchas formas de salir adelante a pesar de, y yo con eso, como niña, me quedé de esta película. Por supuesto, ahora que la volví a ver, dije, híjole, Pepe Le Pew, ¿no? No, obviamente no, pero me preocupó lo que la sociedad actual nos diría de la forma en la que se cuenta esta historia. Pero finalmente, a mí me marcó para siempre con creer que el mensaje correcto. Hay maneras de salir adelante siempre de las situaciones, y esta niña, cuando era muy joven, pasó de ser alguien que no tenía ni la menor posibilidad de comunicarse y convertirse en uno de los, ahora sí que de las grandes heroínas en términos intelectuales y de ruptura de barreras en el mundo. Entonces, yo con eso me quedo, no con la forma en la que la vería hoy. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Hugo. Hugo. Hola, a ver, a mí me gustaría hablar, yo la película no la vi, pero sí, cuando vi que estaba en la parrilla de que íbamos a discutir, sí me traté de recordar algunas cintas y de ver algunos cortos de otras cintas que reflejan la biografía de personas con discapacidad que han tenido cierto impacto social, ¿no? Como La teoría del todo, sobre Stephen Hawking, Una mente maravillosa de John Ford Nash, Mi pie izquierdo. Y en México pues tenemos 2 o 3 versiones de Frida. Yo recuerdo de memoria 2. Tenemos la historia de Gaby Brimer, muy similar a si vemos la narrativa y cómo está construida la vida de Helen Keller, es muy similar a lo que hace primero Elena Poniatowska con la novela o con la autobiografía, y después Luzbetsky ya en el guión cinematográfico, ¿no? Y son justamente que tratan de poner a las personas con discapacidad como ejemplo de superación. Yo no utilizaría el término de porno, pero sí creo que el impacto que tratan o sea, lo que quiere comunicar el director es no solamente una historia, sino una historia de adversidad, o una historia, en el caso, por ejemplo, de Una mente maravillosa, una historia de tragedia, ¿no? Una historia trágica, pero que al final de cuentas hay algo en la persona, hay una esencia en la persona, una característica en su personalidad que la hace invencible, ¿no? Y que lo que busca es que el público diga, cuando salga del cine, decir, bueno, yo no tengo discapacidad y de qué me quejo, ¿no? O sea, yo salgo de ver, yo recuerdo que vi Gaby también de la misma manera con la vi Susana Moscatel. Yo vi Gaby creo que en la secundaria, y nos decía la maestra, para que aprendan ustedes que no llegan temprano y que no traen los útiles y que no hacen la tarea. Y Gaby estudió 2 carreras manejando una máquina de escribir con un pie y todo lo demás, ¿no? Entonces sí tiene ese reflejo social de cómo se establecen las biografías de personas con discapacidad. Y a mí una biografía que me gustó mucho, yo creo que porque ya tiene más, una sociedad más progresista, en cuestión de los derechos con discapacidad, es precisamente La teoría del todo, donde vemos la evolución a la par de la carrera del gran físico matemático, y a la vez la disminución de sus facultades físicas. Parece que van de manera proporcional, ¿no? Entre más reconocimientos logran y entre su teoría es más aceptada en el mundo científico,
el hombre se va deteriorando más físicamente, ¿no? O sea, sigue siendo más dependiente, por ejemplo. Y me gusta cómo se cuenta, ¿no? Porque en realidad pareciera que la discapacidad es un elemento, pero no es el elemento central. El elemento central de la película sigue siendo el enorme talento de Hawking y su enorme tenacidad por seguir avanzando un poquito en el conocimiento, ¿no? Y con eso termino mi comentario. Gracias, Hugo. Víctor. Yo rapidísimamente decir que justo los estereotipos que han marcado la percepción que tenemos de las personas con discapacidad hace que de pronto en el cine veamos personajes acartonados, ¿no? Que están ahí como siguiendo ciertas pautas. Y relaciono esta película en particular con un tema que a mí me inquieta. Yo creo que la discapacidad puede ser mostrada, los personajes con discapacidad pueden ser mostrados en cualquier género, ¿no? No es cosa de que solo veamos personas con discapacidad en películas contestatarias, irreverentes, transgresoras. Hay dos que a mí en lo personal me gustan mucho, que son melodramas. Ambas películas son de Stephen Chbosky. Por un lado está Wonder y por el otro Las ventajas de ser invisible. Son melodramas, son historias familiares, muy hollywoodenses, pero siento que los personajes son mostrados con mucho respeto. Es verdad, en ciertos contextos que no son los de las mayorías de las personas con discapacidad, pero se vuelven narrativas interesantes. Uno se puede identificar con los personajes. No nos están mostrando una historia acartonada y en la cual vamos a predecir qué es lo que ocurre. Porque además se trata de historias en las que de pronto sería difícil entender qué es lo que nos quieren mostrar, ¿no? En ambos casos. Se trata, por un lado, de un niño con cierto tipo de discapacidad congénita y por el otro, un adolescente con discapacidad psicosocial, ¿no? Gracias, Víctor. Álvaro, por favor. A mí me preocupa un poquito que la discapacidad ya es un subgénero como el terror, como el western. Y si no me creen, píquenle a su buscador de Netflix y pongan discapacidad y te va a salir toda la lista de películas. Y me preocupa porque no, tendría que formar parte de todo. Y tendría que estar la discapacidad en el cine romántico y en el cine de terror y en los westerns y en las space operas y en todo, ¿me explico? Esas son cositas que de repente me ponen así como señales porque así ya vamos. Y yo no creo que se trate de eso. Y ya si estamos en las recomendaciones, ahí precisamente en Netflix hay un documental increíble que a mí me enloqueció, lo digo muy en términos personales, que se llama Rising Phoenix, sobre atletas con discapacidad. Lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Paralímpicos en Brasil, unas historias prodigiosas, perfectamente bien planteadas, es un ejercicio sublime, ojalá lo puedan ver, pero insisto, mi preocupación es esa, que acabemos alimentando un subgénero en lugar de alimentar algo parecido a la inclusión. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, ahora vamos a hablar de Mommy. Es una película que, bueno, es un tema súper encantador. Y aquí sí me encantaría pedirte, Víctor, que empezaras a hablar un poquito de esta película, que nos cuentes tú qué piensas al respecto, cómo se maneja este tema de las personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias, Alfredo. Pues como les mencionaba muy al comienzo de esta conversación, yo mismo soy una persona con discapacidad psicosocial. Quizás dentro del espectro de las discapacidades, la psicosocial sea la menos perceptible, sobre la que menos información exista para el público general. Y como un preámbulo, les diré que las personas con discapacidad psicosocial son personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Por lo tanto, una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico, sobre todo de lo que llama la psiquiatría trastorno mental grave, es una persona con discapacidad psicosocial.
Y ahí siento que, como sucede igualmente con la discapacidad psicosocial, el cine no nos ha mostrado desde una perspectiva crítica historias de personas con discapacidad psicosocial. Cuando vi Mommy hace algunos años me gustó mucho porque además me gusta el cine de Xavier Dolan. Me parece un cineasta con una narrativa muy interesante, siempre con historias rupturistas. Y en este caso no es la excepción porque nos está mostrando la historia de un adolescente que tendría el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad y cómo la madre, siendo una madre soltera, una madre con mucha vitalidad, hace todo lo posible por que su hijo sea parte de la comunidad. Y cómo al final, incluso sin que ella lo quiera, pues lo tiene que dejar en la institución. Y es una realidad que viven muchas familias que tienen personas con discapacidad psicosocial, personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico. Y de vuelta, esto es debido a las barreras sociales que existen y que impiden que personas con discapacidad psicosocial sean percibidas como sujetas de derechos. Cuando escuchamos que una persona tiene un diagnóstico psiquiátrico, de inmediato se encienden todos los foquitos que nos ponen en la alerta y decimos, cuidado, no nos vaya a atacar, no vaya a reaccionar violentamente. Nos impresiona más saber si esa persona no está bajo diagnóstico psiquiátrico y suponemos que la institucionalización es lo mejor que puede suceder para esas personas, pero no es así. Y por eso, ahora que tanto Alfredo como Marta me invitaron a ser parte de esta mesa, les sugerí esta película en particular. No es una película que nos muestre un escenario optimista, es una distopía, porque además fue realizada hace algunos años en Canadá, pero colocándola en cierta circunstancia distópica, ¿no? Y retomo lo que les mencionaba también hace unos momentos acerca de esta otra película, Descuida, yo te cuido. Y de vuelta vemos el tema de la institucionalización, esta aparente respuesta donde van a cuidar a las personas que no pueden ser parte de la comunidad, ¿no? Esto sería lo que yo les comentaría. Gracias, Víctor. ¿Alguien más? A mí me gustaría agregar algo a lo que dice Víctor y me parece importantísimo porque en efecto no tenemos que llegar a la institucionalización, no tenemos que llegar a eso para entender que esto es algo que vivimos, y me incluyo, muchísimas personas en todo el mundo. Abriendo mi corazón, yo les puedo decir que desde pequeña fui diagnosticada con hiperactividad, falta, ya saben, incapacidad de atención. Fui medicada, siempre he querido estar en terapia y no lo digo con la menor, no es algo que hable muy seguido pero muchas veces me he visto reflejada en personajes y justo ayer, aunque se hicieron pocas películas, se hicieron algunas películas, no pegaron mucho, pero a nivel mundial, pero había una escritora para niños, y digo había porque murió ayer, llamada Beverly Cleary. Escribía más en inglés, no se tradujeron muchos de sus discos, de sus libros al español, pero sí se hicieron películas de Ramona, Visos y Ramona. Y Ramona era una chica con una hiperactividad tal que se metía en una cantidad de problemas y la consideraban un problema terrible en la escuela y jamás entendieron todas sus capacidades que venían también de la mano con eso, ¿no? No todo es blanco y negro. A veces tener muchas de estas condiciones te pueden ayudar a ser todavía mejor en la vida si te encuentras con personas extraordinarias que te cuenten bien la historia y que te ayuden. Y creo que este es el espacio y el mejor momento yo para abrirme de esta manera sin comparar con nada. Soy una persona muy afortunada en ese sentido, pero sí lo aprendí a través del arte y lo aprendí a través de tener padres que entendieron y me consiguieron esa ayuda, y creo que hoy puedo decir que a pesar de que hoy mismo tuve como una especie de ataque de pánico covidiano, como todos los estamos teniendo, me siento una persona muy plena,
gracias a que crecí leyendo y viendo en el cine ejemplos buenos de personas que vivían lo mismo. Entonces no me sentí sola. Y creo que esa es una función primordial del arte en todas sus manifestaciones. Y me encanta poder decirlo probablemente por primera vez en mi vida en este panel, en un espacio así. Muchísimas gracias, Susana, por tu comentario. ¿Alguien más? Sí, yo creo que el mérito de la película y el mérito de que estemos platicando aquí, y ojalá de la gente que nos está viendo que no está relacionada directamente con personas con discapacidad, porque el problema de las discapacidades mentales es el gran problema, yo creo, del siglo XXI, ¿no? Apenas nos estamos quitando un tabú, el tabú de hablarlo, el tabú de aceptarlo, de entenderlo, porque si uno no trae muchos contextos, Mommy pasa de ser una película que no habla de una discapacidad, porque no hemos hablado como sociedad de esa discapacidad, ¿no? Es lo que pasa ahora con la pandemia. Hablamos de la gente que se está muriendo, que es muy lamentable, hablamos de la gente que se queda sin trabajo, que es muy lamentable, pero no estamos hablando de los daños psicológicos, ¿no? Que son ni siquiera la punta del iceberg, que son nada. Y las consecuencias las vamos a vivir y las vamos a ver dentro de muchos años. Y es una cosa que no se habla porque no se entiende, ¿no? Muchas veces simplemente decir es que alguien está bajo terapia es luego decir es que está loco, ¿no? Era la reacción primera, es que está loco, es que, ¿no? Y entender la locura, entre comillas, la locura como, no sé, ni siquiera como una enfermedad, ¿no? Ni siquiera como algo que merece un tratamiento médico, una comprensión, porque uno puede, como decía muy bien un escritor español, no recuerdo ahorita el nombre, cuando empezó Miguel Bosé a hablar contra la vacuna y hablar, decía este escritor, uno nunca, como sociedad, nunca se burla de alguien que tiene cáncer, ¿no? Nunca. Uno no se puede burlar de alguien que tiene cáncer. Pero si alguien como Miguel Bosé, que a partir de lo que está diciendo y lo que lo estamos viendo, refleja que realmente necesita ayuda psicológica porque trae un problema, lo están vapuleando en las redes sociales, lo acusan de loco, de tonto, de idiota, ¿no? Y uno no atiende a esa parte de que puede tener un problema, una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, esa parte, este tipo de películas que ponen en el panorama, insisto, si uno no tiene muchos contextos, uno ve esta película y dice, pues, no, eso no es una discapacidad, ¿no? Nos falta mucho para entender que esto es una discapacidad. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, yo no quería comentar esta película, pero sí hay un tema que sí había de alguna manera medio preparado para hacer un comentario, y es justo lo que decía Víctor, cómo se representa la discapacidad psicosocial. Y ha habido incluso actores que hasta ya la audiencia espera que tengan este tipo de papeles. Creo que el caso es Jack Nicholson, ¿no? Que hizo, primero, bueno, ¿Quién voló sobre el nido del cuco? Y después El Resplandor, y después, que yo recuerdo, de Joker, bueno, Joker en Batman, con Michael Keaton, ajá. Y después una que le da el Oscar, ¿no? Que en México la trajeron como Mejor Imposible, con Helen Hunt. Entonces, ese encasillamiento de Jack Nicholson a mí me llevó, yo quería hablar un poquito de eso, y creo que encuentro un momento que de alguna manera generamos esta predisposición de que las personas que tienen algún trastorno mental siempre están en una serie de enfermedades y que son violentos, agresivos, irritables, etcétera, etcétera, cuando en realidad no, la gran mayoría no es así. Y ese tropo, ese arquetipo que generó Jack Nicholson con estas películas, me parece que ahora lo sigue, bueno, ya hace mucho que no trabaja porque tiene algunas cuestiones también de salud mental, pero durante mucho tiempo esperábamos la película o el siguiente papel del loco de Nicholson, ¿no? Y eso no me parece que haya sido tan adecuado, pero como
como público, al menos yo como fan de Nicholson sí lo esperaba. Gracias, Roberto. Por aquí nos hacen una pregunta. Norma Cebes dice, quisiera preguntarle a Álvaro, a Susana, a Roberto, si en los medios en los que ellos trabajan, radio, televisión, etcétera, hay personas con discapacidad que también trabajen en ese ámbito. Bueno, ahí te conocimos, mi querido Alfredo, y eres una de las personas más admirables que he conocido en la vida en todos los sentidos como productor. Yo nunca te vi parar, yo nunca te vi detener, siempre que nos encontrábamos en ese punto central, estamos hablando en este caso del medio que compartimos tanto Roberto Álvaro como yo, que es Milenio, nos encontrábamos ahí, platicábamos, pero siempre estabas de un lado al otro haciendo las cosas. No creo que sea en la mayoría de los casos, creo que debería haber mucha más posibilidad para las personas con diferentes tipos de situación, ya sea de movilidad, de todo, en los medios de comunicación, por supuesto, pero yo agradezco mucho haberte conocido ahí. Y sí, a mí sí me ha tocado en otros medios tener compañeros en diferentes situaciones y todos trabajando y todos saliendo adelante y todos cumpliendo muy bien, porque el límite se los ponen ustedes y no los hay en ese caso, por lo menos en el caso de quienes yo he conocido. No sé ustedes cuál sea su experiencia, compañeros. Álvaro. Bien, contestando la pregunta, sí hay personas con discapacidad en los medios de comunicación. Más allá de tu caso, que es maravilloso, mi querido Alfredo, conozco otras historias de éxito, historias en la radio, historias en medios impresos, pero ojo, yo no voy a descansar hasta ver un noticiario conducido por una persona con discapacidad en televisión abierta privada nacional. Lo he dicho en muchos foros, sí, lo necesitamos. Y tomando un poquito lo que comentaban hace rato Hugo, lo que comentaba Hugo sobre Jack Nicholson y los personajes y todo esto, y amarrándolo a lo que decía Roberto, todos estos personajes son la razón de esta mesa, virtual pero finalmente mesa, porque el impacto de esos personajes, el impacto de estas películas ha generado clichés en nuestro cerebro, donde precisamente, como bien decía Roberto, si tú dices que estás en terapia, bueno, qué barbaridad, eres Jack Nicholson. Entonces vas a acabar como Frances Farmer, ¿sí? Entonces hay muchas cosas por ahí amarradas precisamente al otro impacto del cine. Qué bueno que estamos hablando de esto. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, pues vamos a pasar a la última película, que es un documental, que es esta historia del movimiento de las personas con discapacidad en Estados Unidos, que es maravilloso, pero que aparte, bueno, yo ahí lo contrapongo con el movimiento o el pequeño movimiento que existe en México en la situación de cómo se unificaron ellos, sin importar la condición, se unificaron todas las condiciones de discapacidad. Aquí estamos lejos de eso. Se lucha por grupos, y en los mismos grupos hay diferencias, somos muy invisibles. El movimiento en México de las personas con discapacidad, pues ha costado mucho trabajo y va muy despacio. No tenemos los reflectores que nos gustaría tener como algunos otros movimientos, el movimiento feminista, el movimiento LGBT. Entonces, este documental a mí me dejó que pues tenemos todavía muchísimo, muchísimo que hacer las personas con discapacidad, seguir trabajando día a día. Pero bueno, ¿ustedes qué opinión tienen de este documental? ¿Quién quiere empezar? Víctor. Pues, Alfredo, este documental nos recuerda que el movimiento de las personas con discapacidad en general surgió dentro de un contexto más amplio, en los movimientos por los derechos civiles y políticos, donde hubieron personas
de origen africano, mujeres, la diversidad sexual, etcétera, y que vemos muchos años después, por lo menos 3 décadas después, la concreción de las demandas de las personas con discapacidad en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese tratado internacional ve a la discapacidad como parte de la diversidad humana. Ya no la ve desde parámetros médicos, parámetros de exigencia de normalidad para que la persona con discapacidad sea parte de la comunidad. Todo lo contrario, ve la discapacidad, las físicas, las sensoriales, las intelectuales, las psicosociales, como parte de la diversidad humana y nos exige a la sociedad y a los estados eliminar las barreras para que las personas con discapacidad ejerzamos nuestros derechos en igualdad de condiciones que el resto. En ese sentido, es muy interesante ver este documental y ver los orígenes de este movimiento, ver cómo pues todo empezó así de sencillo, en iniciativas muy concretas. No sé si ustedes recuerden que incluso hubo sentadas, ¿no?, en instituciones, en el Congreso de los Estados Unidos. En fin, ha habido toda una movilización internacional que le da sustento a las demandas del movimiento de personas con discapacidad. Ya para cerrar esta participación, decir que nuestro país tendría que sentir como una prioridad el tema de los derechos de las personas con discapacidad, porque México propuso ante Naciones Unidas la creación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y sin embargo nuestro país está muy rezagado, incluso en el entorno latinoamericano, en armonizar el marco normativo, en crear políticas públicas específicas para personas con discapacidad, en cambiar nuestra cultura hacia una que respete la diversidad, que favorezca la inclusión, que reconozca la diversidad humana, no solamente de las personas con discapacidad, sino toda la diversidad para cambiar el estado de cosas actual. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Hugo. Hugo. Esta película de Creed Camp o este documental es muy valioso. Yo de verdad lo recomiendo a todos los que nos están viendo que la vean, que se apropien de ella, porque justamente lo que decían Alfredo y Víctor es eso, porque eso no ha sucedido en México. Es una película donde vemos que la gestación del movimiento pro vida independiente, para hacer una pequeña aportación en el tema de la investigación de la discapacidad y del modelo social, hay 3 fuentes que al menos yo considero como base del modelo social. Una es precisamente este movimiento pro vida independiente, que es que los estudiantes de una universidad, empiezan los estudiantes de una universidad de California, en Berkeley, donde dicen, pues tenemos que vivir como todos los demás, ¿no? O sea, tenemos ese derecho. O sea, tenemos el mismo derecho de vivir en el campus, de estar en el campus y en una institución. Otro movimiento es justamente de las personas sobrevivientes de psiquiatría en la década de los 50 y los 60 en Reino Unido, donde dicen, bueno, si tú tienes dinero, tienes derecho a una vida mejor, y si no tienes dinero, te vas a un hospital psiquiátrico a morirte y a ser medicalizado 24 horas al día, ¿no? O sea, entonces no es justo que haya británicos que tengan el derecho a estar en su casa, con un tratamiento, con una vida en comunidad, y la gran mayoría de británicos o de escoceses están viviendo en una institución psiquiátrica, incluso sometidos a torturas como los electroshocks, ¿no? Y el tercero es el movimiento de las víctimas de talidomida, que es un medicamento que en la década de los 60 causó una cantidad de muertes y de malformaciones, y que sus demandantes en Alemania, en Australia y en España, en Estados Unidos, fueron países donde se vendió de manera indiscriminada. Incluso se siguió vendiendo aún con los avisos de posibles daños colaterales, y organizaron una serie de juicios de donde se desprende la responsabilidad del Estado ante la discapacidad, ¿no? Es decir, a ver, el Estado
sí tiene una responsabilidad sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo que es debido para ellos. Y con eso quisiera concluir nada más. Creo que es fundamental que analicemos desde dónde vienen estos progresos que se determinan con la Convención en el 2006, que México la ratifica en el 2008 y que hoy día hay prácticamente avances muy limitados. Sí ha habido un cambio de paradigma en México, en sus instituciones, pero derivado de límites presupuestales, cambios de gobierno y todo lo demás, y sobre todo de la debilidad de las instituciones que se dedican a ese tema, que yo les aseguro que si ustedes les pregunto que si conocen el CONADIT, me van a decir que no, que ni siquiera saben su existencia. Y es precisamente por su debilidad, ¿no? Conocemos más al INE, conocemos más al ISSSTE, conocemos más al Banco de México, pero una institución que se dedica a las personas con discapacidad en México no la conocemos. Y eso es precisamente donde tenemos que transitar, a una institución fuerte que prevalezca a lo largo de los sexenios para que los cambios se puedan ver como ahora los vemos con el INE, con el Banco de México. Y con esto concluyo. Gracias, Hugo. ¿Quién más? Roberto, Susana, Álvaro. Venga, venga. Oh, yo no vi el documental, lo lamento. Ok. Yo lo que vi fue muy inspirador, sobre todo en la parte en la que están en el campamento y en la parte en la que se dan cuenta de que pues, no tienen que haber los límites con los que la vida les había dicho que tenían que vivir. Y creo que esa parte del documental, ese aprendizaje, a muchos de ellos les abre un universo entero de decir, hey, tengo exactamente el mismo derecho que tú y tengo esta forma de lograrlo. Y creo que esa es una lección que todos nos tenemos que llevar y además está en Netflix, ¿no? Está a la mano. Sí. Así que no se lo pierdan, de verdad, es algo muy inspirador. Gracias. Bueno, pues me gustaría pedirles de favor que hicieran un comentario final, ya para despedirnos. ¿Quién quiere empezar con su comentario? Álvaro, por favor. Primero que nada, yo quiero darle las gracias por invitarme, por permitirme hablar de este tema que me importa. Y quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, ya sea en directo, ya sea en repetición, a reflexionar sobre sus consumos de contenidos audiovisuales, a reflexionar sobre lo que está pasando en las industrias del entretenimiento con la discapacidad y a reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo con eso, porque nosotros también somos parte de la ecuación. Muchas gracias, un abrazo cariñoso para todos, bendiciones. Muchas gracias, Álvaro. ¿Qué más? ¿Quiere ir cerrando? Todos van a cerrar, así es que no importa el orden. Voy. Bueno, gracias Alfredo, gracias Marta por la invitación, gracias a los demás compañeros, Susana, mi querida Susana, Álvaro, qué gusto verlos aunque sea por aquí. Y bueno, pues a la gente que nos siguió, hay una lista muy interesante de películas que se comentaron aquí y que no sé si Alfredo lo vas a difundir de alguna forma, que da un panorama, ¿no? A la gente que vive con una discapacidad, que es muy importante para pues, tomar conciencia de derechos, de cosas que vale la pena reclamar, pero sobre todo la gente que no tenemos una discapacidad, que tenemos esa fortuna, si lo puedo decir, y para entender, ¿no? Para entender, yo insisto, en el camino, yo he ido aprendiendo muchas cosas y nada como verlo y entender a la gente con la que convives todos los días. Entonces, yo creo que eso enriquecerá mucho a la gente que pueda ver estas películas y entender, ¿no? Y tratar de entender, porque el otro, el ser humano que está al lado tuyo, enfrente tuyo, atrás tuyo, pues eso es un universo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, dicen, y efectivamente, uno nunca sabe qué puede haber en la cabeza de alguien, tenga una discapacidad o no, y lo más importante es tratar de entenderlo, ¿no? Creo que puede ser la lección fundamental de las películas que vimos y tener la empatía, la famosa palabra empatía es eso, entenderlo, ponerte en los zapatos del otro,
¿no? Tratar de entenderlo, de comprenderlo, desde cosas tan mínimas como no estorbar un paso para sillas de ruedas, ¿no? Que es una cosa que, o sea, es increíble que vayas al supermercado y veas a idiotas que ponen el automóvil que no son discapacitados, ponen el automóvil, obstruyen el paso o las rampitas estas tan miserables que ponen en algunos lugares, pues los obstruyes. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Afortunadamente, pues insisto, la sociedad va cambiando, va aprendiendo, va acumulando conocimiento. El cine, como todo arte, pues, también es un reflejo, pero también como seres humanos, pues nosotros somos los motores del conocimiento y somos los motores del arte y tenemos que ir intercambiando, ¿no? Enseñarle a las nuevas generaciones. Estoy seguro que nuestros hijos, nuestros sobrinos, que nosotros quizá crecimos sin esa falta de conocimiento de educación, pero sí las nuevas generaciones, los niños, los jovencitos, irles enseñando esto, yo creo que puede ir a la larga dando frutos y pues haciendo un mundo pues más amigable para todo el mundo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Víctor. Muchas gracias primeramente, Marta, Alfredo, por la invitación y por el gusto de coincidir con el querido Hugo Mena, con estos grandes especialistas de los espectáculos, particularmente del cine, como Álvaro Cueva, Susana Moscatel y Roberto López. Gracias igualmente a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas. Yo no quiero dejar fuera el tema de la reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que va a permitir que todas las películas que se exhiban en nuestro país tengan subtítulos. Y esto es necesario para que las personas sordas, con hipoacusia o con discapacidad auditiva puedan disfrutar también de estos espectáculos. No es lo único que se requiere. Las personas ciegas necesitan audiodescripciones, las personas usuarias de silla de ruedas necesitan que las salas sean accesibles, los baños. Hay un avance, por supuesto, pero si no hay también una cultura de respeto a estas necesidades específicas de las personas con discapacidad, eso se vuelve decorativo. Las guías fototáctiles, los baños accesibles, ya se había mencionado esto de que ¿por qué ponen a las personas usuarias de silla de ruedas hasta adelante? ¿Qué tal que ellas quieran estar en medio o atrás, donde ellas se sientan más cómodas? Igualmente funciones accesibles para personas con autismo, para familias donde hay una persona con autismo. Todo eso se tiene que generar también en este fenómeno que es parte de nuestros derechos culturales, que es el cine. Hagamos conciencia en esto, cambiemos nuestra cultura, nuestra percepción de las personas con discapacidad y sería con lo que yo cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Susana, por favor. Pues yo también agradecerles profundamente esta invitación. Es muy importante para mí poder platicar con gente tan extraordinaria como cada uno de ustedes y aprender de ustedes. Añadiendo solo un detalle a lo que dice Víctor respecto a la ley de cinematografía en su artículo 8, porque fue una semana de mucha confusión, dejar muy claro que había personas que estaban quejándose de que ahora no iba a haber doblaje y entonces que la discriminación iba a ser inversa. No, eso no es lo que está pasando. Solo se cambió un pedacito del lenguaje de este artículo. La primera parte todavía lo están discutiendo, pero toda película en el idioma que esté va a estar subtitulada si todo sale como se publicó en el Diario Oficial el martes pasado, y eso es algo importantísimo y algo que más allá de ser politizado o no, debe ser un ejemplo de, cuando hablamos de inclusión, no hacer actos simbólicos, sino hacer actos que verdaderamente funcionen y nos permitan a todos tener acceso a estas historias para que luego podamos o no discutirlas, estar o no de acuerdo, pero tener esta conversación y no dejar de tenerla nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. ¿Quién nos falta de cerrar? Hugo. Pues primero que nada agradecer siempre a mis compañeros de aventura, a Alfredo, a Marta, a Víctor,
las intérpretes de lengua de señas que estamos aquí en este proyecto. Agradecer mucho a Susana, a Roberto y a Álvaro, que son personas que como cinéfilo aficionado siempre los he seguido, siempre me ha gustado mucho su crítica en sus redes sociales, los sigo en sus medios. Decir que Álvaro es, para mí particularmente, es una persona que yo respeto y admiro muchísimo, también a Susana, y que mi esposa le manda un saludo a Susana porque es completamente su fan. Norma a veces completamente fan de Susana y me pidió que te mande un mensaje y Te mando un abrazo, gracias. simplemente agradecerles a todos y les mando un cálido abrazo y que sigan cuidando ante esta epidemia que estamos viviendo. Gracias. Muchas gracias. Martita. Pues yo también agradecer muchísimo a todos por esta noche tan agradable. Creo que tocamos muchos puntos muy importantes y yo algo y eso yo lo veo desde mi personal punto de vista, creo que, y bueno, es algo que yo también disfruto mucho ver series, películas, eso es algo que me gusta mucho y creo que el hecho de verlas puede despertar esa curiosidad independientemente como de la crítica que podamos tener, ya sea buena o mala hacia alguna de esas películas, creo que el hecho de verlas puede despertar esa curiosidad para ir e investigar un poquito más al respecto del tema, ¿no? Creo que ya el poner en la mesa el tema de alguna condición de discapacidad es muy valioso. Sin embargo, todavía nos falta mucho, pero el hecho de que ya se esté exhibiendo pues puede ir permeando más. Por ahí alguien decía también que conforme nosotros consumamos este tipo de contenidos, es también como pues los medios, la televisión, quien hace cine, va a poder generar más cosas sobre este tema y también pues obviamente invitarlos a que se empapen de lo que van a hacer, de que estudien. Yo coincido en que puede ser personas con y sin discapacidad que protagonicen estos papeles de personas con discapacidad, porque también es todo un reto, ¿no? El poder, a lo mejor una persona que no tiene esta condición y un actor, o sea, que desarrolle un papel de estos, es todo un reto. Sin embargo, yo le invitaría a quien haga este tipo de cosas, a que investigue, a que se empape muy bien del tema, para que pueda tener una muy buena interpretación y obviamente que esa información o ese producto que vamos a consumir pues sea de calidad. Entonces creo que pues sin duda para mí el hecho de ver historias tanto buenas como malas abona a todo este tema. Ya habrá que investigar y como acaban de comentar también, podemos sobre eso criticar, pero creo que es muy importante. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues te cedo la palabra, Alfred. Yo solo... Sí, adelante, Hugo. Fíjate que me van a golpear todos los asistentes, pero yo sí quería, había un tema que tenía aquí en mis tarjetas y no lo quiero dejar de mencionar. Y es la manera en cómo las personas de talla pequeña, que son personas con discapacidad, han sido retratadas en la historia del cine. Yo creo que todos conocimos a esta persona de talla baja, Tuntún, que era del grupo de actores que acompañaba a Tintán en sus películas, y otros actores de talla pequeña que han actuado como Peter Dinklage, ¿no? Que ha medio dignificado el papel de las personas de talla pequeña, sobre todo haciendo Juego de Tronos. Pero sí quisiera dejar esto, que siempre las personas de talla pequeña han sido retratadas de una manera cómica, ofensiva, y que sí es muy importante cambiar ese tipo de estereotipos, ¿no? Yo creo que he sido el grupo de personas con discapacidad que más discriminación y que más señalamientos ofensivos en la cultura de los medios audiovisuales la hemos visto y que repercute concretamente en su desarrollo diario, ¿no? Yo creo que hay pocos grupos de personas con discapacidad que son objeto de tal discriminación como las personas de talla pequeña, precisamente por la manera en cómo se han desarrollado los papeles, ¿no? Incluso cuando ni siquiera tienen ese contexto, como las razas de la Tierra Media, el Señor de los Anillos, el Hobbit o el Enano, y se ocupan esos términos hoy día para seguir ofendiendo a las personas con discapacidad, con talla pequeña, ¿no? Entonces,
no lo quería dejar ir, les pido disculpa a todos, pero sí me parece muy importante que reflexionemos que ese es de verdad un grado ofensivo, cómo se siguen tratando a estas personas en el medio audiovisual. Gracias. Es que, perdón, insisto, en algún momento de la sociedad ni siquiera lo considerábamos como una discapacidad, ¿no? O sea, ese es el problema también. Claro. Así es, pues bueno, pues no queda más que agradecerles su participación. Susana, Víctor, Roberto, Álvaro, Hugo, muchísimas gracias. Una gran noche para nuestras sesiones. Yadira, Alexa, como siempre, muchísimas gracias por su interpretación en lengua de señas. Sin ustedes, pues este programa pues no sería absolutamente nada. Y bueno, yo lo único que quiero decir para despedirme es a las personas con discapacidad que están interesadas y les llama la atención, tienen la cosquillita de esto de los medios de comunicación, el cine, la televisión, pues muchas veces decimos, es que nos abran las puertas, que nos abran las puertas. Las puertas están abiertas, pero si no las llegamos también a tocar, pues ahí se quedan. Y yo estoy seguro de que si nos preparamos y si tenemos ganas de ser actores o ser escritores o ser editores o ser cualquier profesión dentro de los medios de comunicación y nos profesionalizamos, las puertas van a estar ahí y las oportunidades van a estar y vamos a ser personas, como siempre lo hemos dicho, como cualquier otra persona, dignas de derechos y de obligaciones y que podemos estar en cualquier parte laboral y realizándonos como seres humanos. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho. Que tengan muy bonita noche y les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Gracias, abrazo. Un honor. Muchas gracias. Chao. Ay, Hasta luego. Buenas noches, gracias. Listo, estamos fuera del aire. Pues muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias, No, Alfred. gracias de corazón. Gracias. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Chao, amigos. Luego. Cuídense, hasta luego. Muchas gracias. Estuvo, pero de maravilla, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Súper programazo, ¿eh? Permíteme, nada más deja pausa la grabación, porque lo grabé. Sí, viste. Se estaba grabando, excelente.